todos. Imos dar comenzo á segunda charla deste 14 ciclo. Como decimos sempre, e de ben nacidos e ser agradecidos, mira que me repita, quero agradecer a xente que fai posible que estemos aquí todos, sobre todo, bueno, un día como hoxe que a verdad que daba medo hasta salir da casa. Por lo menos cando eu salí do centro caía a mundial, non? Entonces, agradecer doblemente que estedes aquí hoxe. Como sempre, agradecer ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, a Disbismur, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, a Asociación Cultural Terra de Outes e a Xerencia de Xestión Integrada que nos dá o visto bo para poder facer as charlas. Hoxe temos, bueno, iba a decir a sorte, pero a verdade é que é de verdade. É dicir, poder contar co Dr. Miguel Ángel Martínez Olmos, ele é xefe de sección de endocrinoloxía da área de nutrición do Chus, para falar dun tema que todo o mundo sabe e todo o mundo non tenemos ni pajolera idea, porque todos falamos e o veremos que vai haber unha cantidad de cousas que pensamos e que dábamos por feitas e que cando de verdad se explican ou cando de verdad se estudian ou cando de verdad lees e dis, pero de verdad pasa isto. Solamente dar un dato e decir que o 10% da poboación, despois nos dirá o Dr. Martínez Olmos, pero aquí en Outes nos corresponden 600 diabéticos, que se di moi pronto, pero nos corresponden, si consideramos que o 10%, 600 persoas en Outes teñen diabetes. Entón, para ir poñéndonos en situación, é unha enfermedade prevalente, unha enfermedade importante e unha enfermedade que, quitándolle ese dramatismo que todos pensamos cando falamos de diabetes, e non lo dirá o Dr. Martínez Olmos, unha enfermedade que controlada non pasa absolutamente nada. Entonces, agradecendo como sempre a xente que fai posible que estemos aquí, agradecendo a todas e a todos vos que un día como hoxe estedes tamén aquí, agradecendo, se podo decilo, ao laboratorio que nos acompaña, que nos trouxo por ente para que non se nos perdera por aí por os mundos de Outes do son, que xa non é a primeira vez, e agradecendo, por suposto, a todas e a todos os que estades aquí hoxe, pois vamos a dar comenzo a esta charla titulada Diabetes. Moitas grazas a todas e a todos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Dr. Dios por haberme invitado. La verdad que para mí es un honor estar hoy aquí, porque sé que ya desde hace muchos años prepara con muchísimo esmero estas charlas y realmente son unas charlas que tienen mucho prestigio y, como digo, para mí es un reto y un honor estar aquí. Claro, él es amigo, es compañero y entonces, claro, pues con esa confianza me pidió que participara y para mí, como digo, es un honor, porque además estoy encantado de poder tener este encuentro con personas que no son expertas en el tema que vamos a tratar, pero que muchos de ustedes, o bien porque tienen la enfermedad, o tienen un familiar cercano, o porque tienen que cuidar a alguien que es diabético, en realidad se tienen que hacer expertos en el manejo de la diabetes. Y los profesionales sanitarios, los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, etc., tenemos también la obligación de facilitar que realmente se llegue a tener esa capacidad de poder llevar a cabo correctamente el manejo de la diabetes. Bien, como ya se comentaba anteriormente, lo primero que nos tenemos que preguntar, es verdad que seguramente muchas de las cosas que voy a comentar ya son sabidas por la mayoría de ustedes, pero prefiero comentarlas porque de esta manera pues tenemos la seguridad de que nos estamos entendiendo bien en los términos que estamos tratando, ¿no? Entonces, podemos decir que la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, los niveles de azúcar en nuestra sangre, están por encima de lo normal, están elevados. Y además
que esto no ocurre solamente en un momento del día o en algunos días, sino que esto ocurre de forma habitual. Cuando esto ocurre de una manera habitual, decimos que una persona es diabética. Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Ocurre cuando no se produce la cantidad suficiente de insulina por parte de nuestro páncreas, por parte del órgano que nuestro organismo está encargado de producir esta insulina, o la que se produce no es suficiente o no se utiliza de forma adecuada. Entonces, básicamente tenemos que tener estas dos circunstancias en la mente, ¿no? Por una parte, personas que no producen una cantidad suficiente de insulina, esto sería un tipo de diabetes que después veremos con un poquito más de detenimiento, y otras personas en las que, aunque producen insulina, esta no funciona correctamente bien del todo. Bien, entonces, aparte de estos dos grandes grupos de insulina, los que producen poca y los que no les funciona bien, hay otros tipos de diabetes que están relacionados pues, con algunas enfermedades de origen genético o algunas otras personas que, por ejemplo, les sube el azúcar durante el embarazo, pero fuera del embarazo no son diabéticas, y otras enfermedades o tratamientos que pueden hacer subir el azúcar. Entonces, como vemos aquí, aunque no lo vemos en detalle, pero no tiene importancia que no lo veamos en detalle, hay muchos tipos de diabetes, pero la inmensa mayoría son los dos que hemos mencionado, ¿vale? La que se llama diabetes por falta de insulina o diabetes tipo 1, y la diabetes en la que la insulina funciona mal, que es la diabetes tipo 2. Bien, con el paso del tiempo, en las revistas científicas se va estudiando más los distintos tipos de diabetes y estas clasificaciones van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es importante que los profesionales lo conozcamos? Porque sabiendo el tipo de diabetes que tiene cada persona, orientamos mucho mejor su tratamiento. No es solamente para poner una etiqueta o para que quede bonito el tipo de diabetes de una manera, de otra, sino porque esto va a tener importancia en cómo lo manejamos. Bien, entonces estábamos diciendo que uno de los puntos importantes a la hora de pensar en que una persona tenga diabetes es la insulina. Si no hay suficiente insulina o esta funciona mal, el azúcar va a subir. La insulina es una hormona que el cuerpo necesita para que el azúcar entre dentro de las células, ya que este azúcar es lo que necesitan las células para funcionar. Es lo que, digamos, el combustible, la gasolina de nuestras células, ¿vale? Entonces la insulina, como vemos aquí, sería la llave que permite que el combustible vaya donde tiene que ir y la célula funcione, ¿vale? Entonces, claro, si no tenemos la llave, es decir, si falta la insulina, esto no se va a producir bien, no va a entrar dentro de las células el azúcar y por eso se acumula en la sangre, o aunque tengamos la llave, si esa llave está defectuosa, nos va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, claro, para saber si una persona es diabética, tenemos que mirarle los niveles de azúcar en la sangre. Y nosotros lo que vemos, claro, en algunas personas, y ustedes lo habrán visto, o incluso algunos de ustedes pues, lo habrán podido incluso vivir, que pues vamos al médico, nos hacen un análisis, o nos miran los niveles del azúcar a través de un control pinchando en el dedo, y entonces le preguntamos, ¿y qué pasa? ¿Soy diabético? Y claro, a lo mejor el médico nos dice, no, diabético no, pero hay que tener cuidado. ¿Qué ocurre? Claro, que para nosotros decir que una persona realmente tiene el diagnóstico de diabetes, tiene que ser, como hemos dicho antes, que de manera repetida, de manera continua, sus niveles de azúcar estén aumentados en la sangre, ¿vale? Unas veces más, otras veces menos, pero siempre por encima de lo normal. Entonces, si nosotros vemos que en ayunas el azúcar en la sangre está por encima de 126, es decir, 126 o más, por lo menos en 2 ocasiones, o que está por encima de 200, aunque no estemos en ayunas, y además tenemos síntomas que son típicos de diabetes, que los comentaremos después, pues entonces podemos decir que una persona es diabética. Y a veces, si tenemos dudas, en lugar de hacer el análisis simplemente
mirándolo en ayunas o en cualquier momento, sin más, podemos hacer una prueba, que seguramente también habrán oído comentar, que es la de la curva de azúcar, la sobrecarga de azúcar, ¿vale? Cuando tenemos dudas, hacemos una curva, damos a una persona una cantidad conocida de azúcar y le medimos cómo va cambiando los niveles en la sangre a lo largo de las siguientes 2 horas habitualmente, y podemos ver si está alterado y por lo tanto si es diabético o, aunque no sea diabético, si tiene predisposición a desarrollar una diabetes próximamente o si es normal, ¿vale? Esas distintas situaciones nos pueden ocurrir. También hay otras maneras de diagnosticar la diabetes, hay otros controles que se pueden utilizar, aparte del azúcar en la sangre, como uno que se llama hemoglobina glicosilada, que normalmente lo utilizamos para saber cómo ha estado el control del azúcar en los últimos meses. Pero a veces también nos puede servir para diagnosticar a una persona de diabetes si ya encontramos desde el principio que está alto. Bien, entonces nos podemos encontrar con esas distintas situaciones. Que alguien tenga una situación normal, que alguien tenga una predisposición a ser diabético, lo que se suele llamar una intolerancia a la glucosa, una intolerancia al azúcar, o que realmente llegue a ser diabético. Claro, ¿qué ocurre? Muchas veces lo hemos oído y es una realidad. La diabetes es una enfermedad que no duele. Entonces, para muchas personas pasa desapercibido, sobre todo al principio. Cuando los niveles del azúcar en la sangre todavía no son muy altos, pues puede pasar totalmente desapercibido. La persona no sabe que es diabética. Y tiene importancia, si no siente nada, ¿tiene importancia saber que es diabética? Sí que lo tiene, porque tener un buen control de la diabetes es muy importante para que no ocurran complicaciones de la enfermedad. Por lo tanto, hay que saberlo cuanto antes mejor. Bien, cuando los niveles del azúcar aumentan en la sangre ya mucho más, entonces empezamos a notar síntomas. Pues se empieza a perder azúcar por la orina y esto nos hace orinar más, por lo tanto, orinamos mucha más cantidad y muchas más veces. Por ejemplo, algunas personas lo notan porque se levantan por la noche más veces a orinar y orinan en cantidad importante, se nota más sed, se llega a notar más hambre. Porque claro, aunque hay mucho azúcar en la sangre, como no es capaz de entrar dentro de las células, nuestras células lo que interpretan es que no tienen combustible, porque no les entra ese combustible. Y eso, al final, el organismo lo nota como una sensación de hambre. Y claro, también, al no tener esa cantidad suficiente de energía, se empieza a perder peso de una manera no explicada, de una manera que uno no sabe el motivo por el que es. Los síntomas se pueden complicar bastante más, ¿no? Y como decíamos anteriormente, aunque hay muchos tipos de diabetes, básicamente nos vamos a fijar en estos 2 tipos. Lo que llamamos la diabetes mellitus tipo 1, que sobre todo ocurre en los niños y en los jóvenes, y es porque, en este caso, ocurre porque su páncreas, las células de su páncreas que tienen que producir la insulina, se destruyen por una enfermedad inmunitaria, que todavía no se conoce muy bien el motivo por el que ocurre, y entonces, claro, les falta la insulina y, en estos casos, la aparición de los síntomas suele ser más rápido, ¿vale? No siempre de forma inmediata o no siempre de una manera muy llamativa, pero suele ser más rápido, ¿vale? Y después tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que sobre todo ocurre ya en las personas adultas, y en este caso, sobre todo, lo que ocurre es que la insulina empieza a funcionar mal. Y en la mayoría de los casos, esta diabetes tipo 2 está relacionada con el aumento de peso, con una vida sedentaria, no hacer mucho ejercicio físico, con unos estilos de vida, con unos estilos de alimentación no correctos. Por eso, como todos sabemos, actualmente en nuestra sociedad, igual que ocurre en otras sociedades similares a la nuestra, está aumentando mucho
la presencia de casos de obesidad y también de casos de diabetes tipo 2, porque la una va de la mano de la otra, ¿vale? Sí que es verdad que estas personas con diabetes tipo 2, aunque al principio tienen insulina, y de hecho muchos de ellos tienen al principio mucha cantidad de insulina porque su páncreas intenta estrujarse al máximo para intentar vencer esta situación, llega un momento en que ese páncreas se agota y terminan también por tener una falta de insulina. Con el paso del tiempo, muchos de ellos también les falta la insulina, pero en este caso es porque ya se ha agotado de tanto intentar trabajar este órgano. Bien, en la diabetes tipo 1, la de las personas jóvenes, por lo tanto, se produce muy poca insulina desde el principio, se aumenta mucho los niveles de azúcar en la sangre y podemos decir, de forma genérica, que las personas con diabetes tipo 1, los típicos casos que conocemos que ya empiezan desde la niñez o desde la juventud, pues necesitan de la insulina para poder vivir. Si no se ponen insulina, se descompensan, y si se descompensan, la situación puede llegar a ser muy grave. De hecho, nosotros siempre les decimos a las personas que tienen este tipo de diabetes que en determinadas circunstancias, aunque le podamos bajar la dosis de insulina que se tengan que poner, no pueden dejar de ponérsela. No puede retirarse el tratamiento, porque si se retira el tratamiento, estas personas no pueden vivir de una manera normal, ¿vale? En cambio, en la diabetes tipo 2, que va apareciendo de una manera más progresiva, poco a poco van aumentando los niveles del azúcar en la sangre y casi siempre, como hemos dicho, pues está relacionado con esos estilos de vida que no son saludables, con esas situaciones de sobrepeso y por lo tanto otras situaciones que están relacionadas con la obesidad, como puede ser el aumento de la tensión arterial, el aumento del colesterol, pues van a verse asociadas a la diabetes. Claro, y esto es muy importante porque hemos dicho que tener un control correcto de la diabetes es muy importante para evitar la aparición de complicaciones de la enfermedad, pero claro, como generalmente las personas que tienen diabetes tipo 2 también tienen estos otros problemas, tensión arterial elevada, colesterol elevado, etcétera, etcétera, esos riesgos de complicaciones pueden verse aumentados, porque se potenciaría la presencia de la propia diabetes con la presencia de estos otros problemas, ¿vale? Todos sabemos que hay gente que tiene diabetes, que tiene tensión alta, que tiene colesterol alto, y hay que controlar no solamente los niveles de azúcar, sino todos los factores que están ahí relacionados, ¿vale? Esto es muy importante. Y claro, para el tratamiento de la diabetes tipo 2, a diferencia de lo que hemos dicho para la diabetes tipo 1, que necesitan la insulina obligatoriamente para vivir, en estos casos casi siempre empezamos con un tratamiento que va dirigido a mejorar esos estilos de vida no saludables mediante la alimentación, el ejercicio, la utilización de tratamientos con fármacos, con pastillas antidiabéticos orales, que les llamamos, con insulina y con otros tratamientos nuevos que están apareciendo y que ya se están utilizando para poder ayudar a que mejore el funcionamiento de esa insulina que todavía tiene. Pero cuando ya se agota, lo que tenemos es solamente la insulina. Bien, decíamos que hay cada vez más casos de obesidad, hay cada vez más casos de diabetes. De hecho, podemos decir que aproximadamente el 80% o más de todas las personas que son diabéticas son diabéticos tipo 2, asociados a esa situación de estilos de vida no tan saludables, y está aumentando muchísimo en todo el mundo, ¿vale? Y entonces, precisamente por este problema, la Federación Internacional de Diabetes, que es una asociación de profesionales que están preocupados, no solamente profesionales, también están dentro de la Federación Internacional de Diabetes las asociaciones de pacientes.
preocupados por este aumento, decidieron que haya un día al año que sea el Día Mundial de la Diabetes, que hace poco que lo tuvimos, el 14 de noviembre. Entonces, el Día Mundial de la Diabetes, impulsado por la Federación Internacional de Diabetes y también por la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1991 celebra este día para dar visibilidad al problema de la diabetes. Porque este es el cartel que hicieron para el Día Mundial de la Diabetes de este año, del 14 de noviembre de este año, en el que el lema era diabetes, protege a tu familia. Claro, protege a tu familia, veremos ahora qué sentido tiene. Pero, si pensamos que la mayoría de los casos de diabetes son diabetes tipo 2 y que por lo tanto está relacionada con los estilos de vida, hay mucho que podemos hacer para prevenir la aparición de esa diabetes. De hecho, se considera que más del 50% de las personas con diabetes tipo 2 podrían haber tenido una prevención de esta situación de diabetes. ¿Vale? En algunos casos hubiéramos podido conseguir, si hubiéramos tomado las medidas oportunas, toda la sociedad, hubiéramos podido conseguir que no llegaran a ser diabéticos o retrasar en el momento en el que se hacen diabéticos, lo cual siempre puede ser una ventaja, porque cuantos menos años tenga uno una enfermedad crónica, pues más beneficios de salud va a tener. Y claro, también hay que tener en cuenta que, como en muchas ocasiones, la aparición de diabetes ocurre de una manera más frecuente en familiares de otros diabéticos. Cuando alguien en una familia es diabético, el tener en cuenta esto puede ser también una oportunidad para que los otros miembros de la familia que puedan estar en riesgo se cuiden y eviten la aparición de este problema. Bueno, el Día Mundial de la Diabetes se celebra en todo el mundo, ¿no? Entonces aquí está señalado con unos círculos, unos más pequeños, otros más grandes, etcétera, etcétera, pues cuántas actividades de difusión, cuántas charlas, cuántas mesas, cuántas determinaciones de azúcar se hacen a lo largo de todo el mundo con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Y nosotros también participamos. De hecho, el día 14 de noviembre tuvimos unas acciones, tanto en el Hospital Clínico como en el Hospital de Ribeira, para informar a las personas, tanto los que son diabéticos como los que no lo son, acerca del problema, poder hacer determinaciones de azúcar, poder mirar el riesgo de desarrollar diabetes. Y en este caso, bueno, pues estuvimos varios profesionales de nuestro servicio, tuvimos el apoyo de la dirección y también tuvimos el apoyo de las asociaciones de diabéticos. Bien, una de las cosas que hicimos y que estaba, digamos, promovida por la celebración del Día Mundial de la Diabetes es el test para conocer el riesgo de diabetes tipo 2. Entonces hay un test que simplemente es ir anotando en un papel en función de la edad, del sexo del sujeto, de si tiene antecedentes de diabetes o no, de su peso en relación a su estatura y de los medicamentos que toma, que nos dice qué probabilidad tiene de hacerse diabético al cabo de un determinado tiempo, al cabo de 5 años o al cabo de 10 años. Y esto es importante porque, claro, uno puede decir, vale, a mí este test me dice que tengo un riesgo de un 30% de hacerme diabético dentro de 5 años. Bueno, pero de aquí a 5 años, ¿quién sabe lo que va a pasar? Claro, pero es que conocer ese riesgo sí que es muy importante, porque si tienes un 30% de riesgo, no es ninguna tontería. Puedes hacer muchas cosas de aquí a 5 años para cuidarte y evitar que ese riesgo realmente llegue a hacerse realidad. Por lo tanto, es importante saberlo. Bien, en el Día Mundial de la Diabetes, los mensajes principales iban dirigidos, en primer lugar, a descubrir la diabetes. Esto es un mensaje muy importante porque, como dijo antes el doctor Dios, pues aproximadamente el 10% de toda la población en nuestra sociedad son diabéticos.
Pero ¿qué ocurre? Que si nos fijamos en la población adulta, es decir, si sacamos a los niños, el porcentaje es aún mayor. Es de aproximadamente un 13% y está aumentando. Un 13% es mucha gente entre los adultos. Y el problema además es que aproximadamente la mitad de las personas que son diabéticas no están diagnosticados de diabetes. Claro, esto cada vez se va consiguiendo mejorar, porque bueno, tenemos un sistema sanitario en el que a todos pues, nos permite acceder con facilidad a las consultas médicas, a la realización de análisis, a la valoración de nuestros historiales clínicos, ¿no? Y entonces esto lo podemos ir disminuyendo, ¿no? El hecho de que haya un porcentaje tan grande de gente que es diabética y no lo sabe, lo podemos ir disminuyendo, pero todavía es un porcentaje muy alto. Y como hemos dicho, claro, todo lo que ocurre desde el momento que uno se hace diabético, pues cuanto más tiempo esté uno en un control perfecto, va a ser mucho más importante para que no haya problemas. O sea que cuanto antes lo supiéramos es mejor. Y entonces, en este sentido, aparte de que también tenemos que pensar que esta campaña está realizada en todo el mundo y que hay países que no tienen sistemas sanitarios tan universales como el nuestro, ¿vale? Entonces, los profesionales sanitarios de todos los países, del nuestro y de otros, tienen que fijarse en que hay todavía mucha diabetes que no está diagnosticada, pero luego también se hacía mucho hincapié en que cuando alguien es diabético, que se dé cuenta de cuáles son los síntomas que pueden aparecer en sus familiares, porque a veces pasa mucho tiempo hasta que alguien se da cuenta. De hecho, no es frecuente, por ejemplo, que en casos así, digamos, más llamativos o más graves, pues el típico niño que de pronto se descubre que es diabético. A veces se descubre pues cuando ya la situación está muy descontrolada y al niño no queda más remedio que ingresarlo en el hospital y está en una situación grave, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguramente tenía síntomas antes, ¿no? Pues se orinaba más cantidad o un niño que controlaba bien la orina por la noche en cama, de pronto empieza a orinarse de nuevo, o tiene mucha sed, se encuentra muy cansado. Pues a lo mejor nadie de la familia se dio cuenta o pensó que eso podría ser por una diabetes. Entonces sería importante también conocer los síntomas. También la prevención de la diabetes, sobre todo a través de lo que hemos comentado, de tener un estilo de vida que sea más sano, que sea más saludable, que sea más cercano a nuestro estilo de vida tradicional y no el estilo de vida tan poco sano que se está imponiendo en nuestra sociedad. Y luego, por último, una vez que alguien ya se ha diagnosticado como diabético, el hecho de que se cuide adecuadamente, de que los controles sean adecuados para evitar que aparezcan, que la diabetes avance de una manera más rápida o que aparezcan esas complicaciones. Por lo tanto, descubrir la diabetes, especialmente en los casos que no se conocen todavía, prevenir la diabetes en aquellas personas que tienen riesgo de que les aparezca este problema y controlarla adecuadamente en aquellas personas que ya se conocen que son diabéticos. Hemos dicho que son muchos los diabéticos en todo el mundo, muchos. ¿Pero cuántos son? Pues actualmente se sabe que 425 millones de personas adultas en todo el mundo son diabéticos. Las cifras se van a actualizar porque precisamente con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes va a dar las cifras más actualizadas y ya se sabe que son más, cercano a 450 millones de personas adultas en el mundo. Pero es que además lo que se sabe es que dentro de apenas 10 años, en el año 2030, van a ser 522 millones de personas diabéticas en el mundo. Es decir, va a ser algo muy importante, porque además la diabetes, para su tratamiento y para su control adecuado, requiere
de medicamentos y de una atención sanitaria, de una atención médica, que son muy costosos. Son muy costosos. Aunque nosotros vayamos a la farmacia y algunas medicinas estén, digamos, subvencionadas y paguemos una cantidad pequeña, o seamos pensionistas y esas medicinas para la diabetes no las tengamos que pagar, el sistema sanitario sí lo tiene que pagar. Y cuantos más casos de diabetes haya, más gasto va a haber por la diabetes. Eso ya por no hablar cuando alguien incluso ya pues tiene otras complicaciones, y eso también implica que hay que hacer más tratamientos complicados. Y entonces, bueno, pues esto es el mapa del mundo, y aquellos países en los que el color es un azul más oscuro son los que tienen unas tasas más altas de diabetes. Sobre todo en aquellos países en los que, como hemos dicho, está aumentando más la obesidad, que son países normalmente en vías de desarrollo o países desarrollados, es donde más porcentaje de la población hay diabética. ¿Y qué sabemos de los datos de diabetes en Galicia? ¿Qué sabemos de los datos de diabetes en nuestra comunidad? Pues estos son datos oficiales publicados en la página del Servicio Galego de Salud. Entonces, aproximadamente un 6,5% de las personas adultas tienen diagnóstico de diabetes, aunque sabemos que son más, o sea que tenemos que seguir buscándolo. Esto, como hemos dicho antes, son muchas personas, muchas personas. De esas personas, aproximadamente un 80%, entre un 75 y un 80% de ellos reciben medicamentos para tratar la diabetes, porque su manejo así lo necesitan. Tratamientos que pueden ir desde una sola pastilla al día hasta tratamientos con varias pastillas y varios tipos de inyecciones de tratamiento inyectable. ¿Vale? Y, claro, ¿qué ocurre? Que si la diabetes, como hemos dicho anteriormente, no se controla adecuadamente, esto, con el paso del tiempo, va a ir haciendo daño, este exceso de azúcar, este exceso de metabolismo alterado que tienen las personas con diabetes, sobre todo cuando no está bien controlado, pues puede hacer que aparezcan problemas en distintos órganos, en los ojos, en el riñón, en el corazón, en los pies, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar que aparezcan esas complicaciones? Pues ya lo venimos diciendo, tener el mejor control posible. Y de hecho, pues todas las sociedades científicas, las sociedades médicas que dicen cómo tenemos que tratar a los diabéticos, nos dicen cuál debe ser el control del azúcar que tienen que tener en la sangre, cuál debe ser el control de la hemoglobina glicosilada, que decíamos antes, que nos refleja más o menos en los últimos meses cómo ha estado ese control del azúcar, el nivel de colesterol, de triglicéridos, el nivel de tensión, etcétera, 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 etcétera. Y de hecho, las recomendaciones más antiguas, digamos, que permitían que pudiéramos tener controles no muy buenos de esos parámetros, pero cada vez más, y aún hay actualizaciones más recientes que las que aparecen aquí en la diapositiva, tenemos que tener mejores controles de glucosa, de azúcar, de hemoglobina glicosilada, de colesterol, de tensión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto es muy importante. Conseguir estos controles es fundamental, porque una vez que uno se ha hecho diabético, tiene el diagnóstico de diabetes, pues eso normalmente no va a ir para atrás. Pero hay una diferencia muy grande entre controlarse bien y no controlarse bien. ¿Vale? Entonces hay que tomar todas las medidas, los medicamentos y todas las demás medidas que sean necesarias para llegar a esos objetivos que las sociedades científicas nos marcan. Nos las marcan no por capricho, sino porque hay
muchos estudios en los que dice cuál es el beneficio de tener ese buen control. Y para hacer eso, pues hay que tener en cuenta muchos aspectos. Hay que tener en cuenta la alimentación, hay que tener en cuenta el ejercicio, hay que tener en cuenta los medicamentos cuando son necesarios, el tratamiento de esos otros factores que con frecuencia están asociados, tensión, colesterol, dejar el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, llevar una vida totalmente sana. Entonces, para el tratamiento de la diabetes, pues podemos decir que tenemos varias cuestiones que tener en cuenta. Por una parte, los medicamentos que hace unos años esta lista era muy pequeña, pero esta lista se ha ido haciendo cada vez más grande y cada vez van apareciendo tratamientos nuevos para la diabetes. No solamente es que aparezcan tratamientos nuevos para la diabetes, sino que antes pues utilizábamos de lo que teníamos, más o menos íbamos por pasos, empezábamos por un tipo de pastilla, seguíamos por otro tipo de pastilla y finalmente pasábamos a la insulina. Y sin embargo ahora tenemos muchas más opciones de tratamiento y en muchas ocasiones las hacemos todas al mismo tiempo, porque el paciente lo necesita para tener un control adecuado, ¿vale? Entonces hay personas que tienen distintos medicamentos en forma de pastillas, más algún inyectable, y vamos pasando por distintas fases, más complejo. El ejercicio fundamental. Ejercicio físico fundamental para todos, también para los que no son diabéticos, pero más todavía para los que son diabéticos. Ya no solamente nos va a ayudar a controlar el peso, que es muy importante, ya no solamente nos va a ayudar a quemar azúcar, que también es muy importante para conseguir un mejor control, sino que además nos va a permitir tener una buena masa muscular, tener una buena calidad de vida, un buen funcionamiento de nuestro organismo y también un bienestar para nuestros aspectos psicológicos también. Sabemos que las personas que hacen ejercicio de manera habitual, pues se sienten mejor que aquellas personas que son sedentarias en general. A veces cuesta un poco romper la rutina, pero aunque no nos vamos a detener mucho en explicar concretamente el tema del ejercicio, no queda más remedio que estar en este punto insistiendo mucho. Es verdad que hay gente que no tiene costumbre de moverse mucho, de hacer mucho ejercicio, y entonces habrá que enseñarles cómo aumentar poco a poco la realización de ese ejercicio físico, pero no nos queda más remedio que abordarlo. Y además de los medicamentos y además del ejercicio físico, tenemos la alimentación, otro punto importantísimo en el control de la diabetes. Todos conocemos pues papeles que nos pueden dar con una dieta para que sigamos, para el control de la diabetes, para el control del peso. Bueno, dar este tipo de papeles no siempre es efectivo, porque es verdad que hay algunas personas que lo que necesitarían sería más bien pues otro tipo de explicaciones. Entonces siempre que sea posible se debe intentar dar otro tipo de explicaciones, porque a lo largo de la historia de la diabetes, y la diabetes es una enfermedad que se conoce ya de muy antiguo, desde la época de los antiguos egipcios, ya se le daba importancia a la alimentación. Otra cosa es que no supieran muy bien cómo manejarla o qué tipo de alimentación era la más adecuada, pero sabían que había que tener en cuenta la alimentación para el tratamiento de la diabetes. Y luego ya, una vez en las épocas más modernas, en que apareció la insulina, que apareció en el siglo pasado, pues pasamos de dar a los pacientes, a todos, unas recomendaciones de alimentación muy estrictas, sobre todo diciéndoles que tenían que comer muy pocos alimentos que contuvieran azúcar o que contuvieran lo que llamamos hidratos de carbono o féculas, es decir, alimentos que pudieran aumentar la glucosa, que de eso tomaran muy poco,
precisamente para intentar que no subiera mucho la sangre. Pero claro, la gente se desnutría. Y hemos pasado a hacer ahora otro tipo de alimentaciones mucho más personalizadas, viendo lo que necesita cada persona en función pues, de su gasto, de su edad, de su situación de salud, de sus costumbres, que también hay que tenerlas muy en cuenta, y personalizando más la alimentación. Porque la alimentación nos tiene que ayudar a que las personas que tienen diabetes tengan unos hábitos de nutrición mucho más sanos, que les permita mejorar el control de la diabetes y por otra parte evitar las complicaciones. Y en definitiva tener una vida mucho más sana. Intentar en la medida de lo posible a través de la alimentación que la diabetes esté lo más estable que se pueda, porque claro, si nosotros tenemos unos hábitos de vida con respecto a la alimentación y nuestras costumbres y somos diabéticos y de pronto un día hacemos una pequeña excepción, pues a lo mejor no va a pasar nada. Pero si hacemos una excepción muy grande, imaginemos que hay una boda a la que estamos invitados o una cena de Navidad en la que hay una cantidad de comida impresionante, claro, ¿ahí qué hacemos? Somos diabéticos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos como los demás? ¿Nos guardamos y no tomamos nada? ¿Lo tomamos a escondidas? ¿Nos ponemos más insulina? ¿O no nos ponemos más? Bueno, aquí hay que pensárselo muy bien, porque uno, según lo que haga, pues a lo mejor lo pasa muy bien en la fiesta o lo pasa muy mal. ¿Vale? O sea que estas cosas, a lo mejor, ahora que además pronto vienen las fechas de Navidad, a lo mejor suscitan algunas dudas y si quieren, pues después las podemos comentar. Lo que sí es que en cualquier caso, pues las personas que sean diabéticas y que tengan obesidad, que como hemos dicho, o sobrepeso, que como hemos dicho es una situación muy frecuente, tienen que controlar las cantidades de comida. No queda más remedio, es que no hay otra manera. Claro, ¿eso significa matar de hambre a una persona? No, porque además eso lógicamente provocaría una desnutrición. Pero tiene que tener un control, porque el control de la diabetes mejora mucho más si conseguimos que el peso esté más cercano a la normalidad. Funciona todo mucho mejor y los medicamentos también funcionan mejor cuando tenemos un control adecuado de la alimentación y del peso. Claro. Y una cosa muy importante que quiero destacar, no solamente es que tengamos que cuidar las calorías que tomamos, sino que las tenemos que repartir bien a lo largo del día. Porque no nos sirve de nada, por ejemplo, hacer una comida a mediodía que sea muy abundante y hacer un desayuno que prácticamente es nada y una cena que casi es nada. Porque encima, si somos diabéticos, los cambios en la glucosa y más todavía si nos estamos poniendo tratamiento para control de la diabetes, pues pueden ser muy grandes y no van acordes a lo que nuestro cuerpo necesita y al tratamiento que estamos recibiendo. ¿Vale? O sea que no nos podemos olvidar de que hay que repartirlo muy bien a lo largo del día. Hay que desayunar, hay que comer a mediodía y hay que cenar siempre, eso como mínimo. Y a veces también recomendamos tomar una media mañana o tomar una merienda dependiendo de los horarios, dependiendo de los controles, pero como mínimo esas tres comidas principales las tenemos que hacer. Más todavía si tenemos una enfermedad como la diabetes. Y entonces, como digo, no sirve de nada dar este papel. Bueno, sí que sirve. Nos puede ayudar para tener ahí un recordatorio y tener una orientación de lo que tenemos que hacer. Pero este papel, sin una explicación de cómo se debe llevar la alimentación, porque al final el que lo tiene que hacer es cada persona en su casa. Cada persona en su casa, cada día, en cada una de las comidas. Y entonces tiene que saberse muy bien lo que se hace. Nosotros sabemos que es difícil llevar a cabo las recomendaciones de alimentación. Entonces hay distintos tipos de dietas que nosotros podemos dar, ¿no? Pues a veces podemos dar
unas recomendaciones generales diciendo, bueno, pues usted más bien haga este tipo de alimentación, tome más bien este tipo de alimentos, estos otros no los tome. Bueno, nos puede servir un poco a grandes rasgos para saber lo que tenemos que hacer, pero no nos dice de forma exacta lo que tenemos que hacer. En otras ocasiones podemos dar un menú fijo, pues lunes desayuno, tal cosa, martes comida, primer plato, acelgas con no sé qué más. Claro, esto se puede hacer así, ¿no? Claro, esto no es lo recomendable, pero hay que decir que en algunas ocasiones puede ser muy útil. Por ejemplo, cuando a alguien le diagnostican de diabetes y al principio tiene que aprender muchas cosas nuevas, puede ser interesante no cargar a la persona con mucha información de golpe, porque no va a poder manejarse bien con todo, y a veces es más útil decirle, mire, con la alimentación usted haga esto, lunes, martes, miércoles, tal. Y en la próxima ocasión que nos veamos, vamos a empezar a aprender a hacer la alimentación. Y hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar en hacer los controles de glucosa, o nos vamos a centrar en cómo se pone uno la insulina, ¿no? Y ir así paso a paso, y mientras tanto pues tenemos un menú fijo. Pero, sobre todo lo que nos gusta es que con el paso del tiempo, todos los diabéticos aprendan a intercambiar alimentos. Es decir, que tengan la posibilidad de, sabiendo lo que tienen que incluir en cada una de las comidas del día, que sean capaces de decir, pues hoy hay esto en casa, o hoy se va a hacer esto en casa, o voy a hacer esto, y yo sé que de lo que se hace en casa me corresponde tal cantidad del primer plato, tal cantidad del segundo, tal cantidad del postre, ¿no? Pero no tengo por qué hacerme una comida aparte. Toda la familia puede alimentarse de una manera sana, y yo lo que tengo que saber es cuánto me corresponde a mí. Pero esa alimentación sana, en la línea de lo que decía el Día Mundial de la Diabetes, pues puede ser también válida para el resto de la familia, y seguramente les va a ayudar. Entonces, de esta manera, con estos modelos de alimentación, de equivalencias, de intercambios, nos vamos a poder adaptar mucho mejor a la familia, nos vamos a poder adaptar mucho mejor cuando salimos a comer fuera de casa, en el que sabemos lo que tenemos que hacer, y independientemente de lo que haya en un sitio, nosotros sabemos lo que nos tenemos que comer. Esto es lo que me corresponde, y el resto pues lo dejo. Lo dejo porque no es para mí, no es lo que a mí me corresponde. Vale, y entonces en ese sentido, pues sobre todo, lo que se hace mucho hincapié en la alimentación de los diabéticos hoy en día es en que no tomemos demasiada cantidad de grasa, y sobre todo de la grasa que es más perjudicial. También que intentemos tomar una cantidad suficiente de alimentos que tienen fibra, porque esto nos ayuda a controlar la diabetes, y que las calorías estén controladas para no tener demasiado sobrepeso. Y luego ya sí, podemos decirle a cada persona, pues mire, pues usted mejor tome tal cantidad de proteínas, tome tal cantidad de carne, tome tal cantidad de pescado, lo podemos individualizar, pero a grandes rasgos sería eso lo que tendríamos que hacer. Es decir, que tendríamos que seguir las recomendaciones que se dan para toda la población, lo que se llama la pirámide de la alimentación saludable. Pirámide de la alimentación saludable en la que vemos que sobre todo los alimentos de origen vegetal, las frutas, las verduras, los alimentos que son ricos en féculas, son los que vamos a tener que utilizar mayoritariamente en nuestra alimentación, y luego ya los alimentos como los embutidos, las carnes rojas, los dulces, la bollería, pues lógicamente eso tiene que estar muchísimo menos en nuestra alimentación, y algunos de ellos no deben estar en nuestra alimentación de manera habitual, ¿vale? Y además de eso, además de la alimentación, tener en cuenta el ejercicio físico, tener en cuenta una buena hidratación a través de la toma suficiente de agua, y tener pues una vida sana en general, ¿no? Entonces esto es lo que tienen que hacer los diabéticos, lo que le decimos a la mayoría de la gente.
¿Qué ocurre? Que además de la pirámide, que a veces es difícil de pensar, bueno, yo la pirámide, ¿cómo al final esa pirámide se traslada a mi mesa? ¿Cómo se traslada a mi comida? Pues a veces utilizamos otros métodos, que puede ser un poquito más gráfico, como es el método del plato, en el que vemos aquí lo que tendría que ser el plato ideal de una persona que tiene que cuidar su alimentación, por ejemplo, por una diabetes. Pues si dividimos el plato, tendríamos una mitad en la que tendría que haber fundamentalmente verduras, tendríamos de la otra mitad un cuarto en el que tendría que haber alimentos que nos aporten hidratos de carbono, féculas, como por ejemplo en este caso aquí la patata, y luego tenemos el otro cuarto con el alimento que nos da la proteína, en este caso el pescado, que es más recomendable que la carne, y de todas las carnes sabemos que mejor las blancas que las otras. Si hacemos esto y lo combinamos con el resto de estilo de vida saludable, pues esto sería lo que tendríamos que hacer. Esto sería lo que nos tendría que servir. Entonces, ¿qué novedades hay para la diabetes, para el tratamiento de la diabetes? Pues ya lo hemos dicho, en los últimos años hay muchos más medicamentos, muchas más pastillas, muchos más tratamientos inyectables nuevos. También hay otras novedades, como por ejemplo, que la insulina, en lugar de ponerla en jeringuillas como se ponía antiguamente y luego ya con los bolígrafos de insulina, pues en algunas personas se pueden poner a través de una bomba de insulina, que es un aparatito que tiene un cartucho con la insulina y lleva pues un pequeño catéter, un cable que va insertado, va pinchado debajo de la piel y va introduciendo de manera continua la insulina que necesita en cada momento la persona. Por ejemplo, una persona muy famosa que todos conocemos, que tiene una bomba de insulina y además ella lo dice públicamente y bueno, nos cuenta toda su vida, nos cuenta lo de la diabetes y muchas más cosas, ¿no? Belén Esteban, pues ella, por ejemplo, contó que es diabética tipo 1 y tiene una bomba de insulina. Los controles de la glucosa, que hoy en día también empieza a haber nuevos dispositivos que van a disminuir la cantidad de pinchazos que habría que hacerse para el control de la diabetes, o incluso nos pueden ayudar a tener unos datos de cómo está nuestra diabetes a lo largo de todo el día. Esto puede ser interesante para algunos grupos de diabéticos. En el futuro pues, se va a perfeccionar los trasplantes de páncreas para poner un páncreas que sea sano y que vuelva a funcionar bien, incluso tratamientos con células o tratamientos genéticos para la diabetes. Todo eso llegará en el futuro. Algunas de estas cosas ya son una realidad, otras están en fase de experimentación. Y todo eso llegará, porque son muchos las personas que son diabéticas y hay que darles soluciones. Y además la técnica, la investigación avanza mucho y cada vez se van conociendo más cosas. Pero mientras tanto, tenemos que seguir haciendo hincapié en los mismos mensajes que llevo comentando en toda esta charla. Descubrir los casos de diabetes, tener un buen control de la diabetes para que no aparezcan complicaciones, utilizar el método del plato, el ejercicio físico. Estos son mensajes que nosotros no hemos inventado, pero en el Día de la Diabetes a todos los pacientes diabéticos que estaban ingresados en los hospitales de Santiago y Barbanza recibieron un folleto como este para explicarles a ellos y a sus familiares, recordarles la importancia que tienen. También dimos mensajes concretos con respecto a la alimentación, los alimentos ricos en hidratos de carbono, tomar menos sal, tomar menos carne roja, menos embutidos, aumentar el consumo de pescado, tomar más frutas y verduras, las grasas saludables, tomar los tentempiés que sean adecuados cuando se va a tomar algo entre horas, evitar los alimentos especiales para diabéticos, lo vuelvo a decir, porque ahora que viene la Navidad volvemos a tener el mismo problema. Y claro, ¿qué ocurre? Los alimentos que se venden especiales para diabéticos, que deberían estar prohibidos,
nos engañan. Nos engañan porque nos creemos que podemos tomarlos en una cantidad limitada. Y no es así. Si no tienen el azúcar normal, si no tienen azúcar común, tienen otra azúcar distinto. O tienen mucha cantidad de grasa. Y todo eso nos perjudica. Para el control de la glucosa, para el control del peso, para el control del colesterol, para el control de la tensión. Son muy perjudiciales. Entonces, en este caso, nosotros lo que recomendamos es que si un día hay que hacer algo muy especial, por una ocasión muy especial, que sea una excepción de verdad, pues hacemos como el resto de la gente, en una cantidad que se nos permita, que nos hayan explicado que esa cantidad la podemos tomar nosotros, y lo tomamos, pero del alimento normal que toman los demás. No la cantidad que me dé la gana del alimento que dicen que es especial para el diabético. ¿Vale? Esto de verdad es un mensaje muy importante que quiero que nos quedemos. Y bueno, simplemente para terminar, esta es una imagen del Día Mundial de la Diabetes cuando se hizo en el Hospital de Barbanza, en el Hospital de Santiago, que ya lo vimos anteriormente. Y yo, sobre todo, lo que me gustaría dejar al final de mi charla es un mensaje positivo. Este mensaje positivo, que lo encontré de una asociación de diabetes de México, me parece que es el mensaje que tenemos que dar a la mayoría de la población y que debemos estar todos implicados. Los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos, los políticos, la población, los cuidadores, todos, ¿no? Tener 7 comportamientos que nos van a ayudar a evitar los problemas relacionados con la diabetes. Una alimentación saludable, mantenerse activo, moverse, realizar los controles de glucosa que nos correspondan, hacer el tratamiento médico, el tratamiento con medicamentos que nos hayan recomendado, ponerse retos cotidianos, por ejemplo, en relación al ejercicio, en relación al cumplimiento de la dieta, no pensar en que hoy no hacemos nada de ejercicio y mañana vamos a hacer la maratón. Eso es imposible. Nos tenemos que poner retos cada día, pequeños retos, pequeñas superaciones, y esto funciona, ¿vale? Y no desanimarse cuando alguna cosa no va bien, ¿no? Reducir los riesgos, por ejemplo, todas aquellas situaciones que puedan ser perjudiciales para el diabético, como esas fiestas, esas comilonas, los excesos de bebida, etcétera, etcétera, por ejemplo, y tener siempre una actitud positiva. Tener una actitud positiva no porque queramos ser buenos, sino porque de verdad merece la pena afrontar estas cuestiones, afrontar el tener un mejor cuidado de la diabetes, el tener una mejor calidad de vida para que al final podamos hacer una vida más normal. Y eso es lo que yo les quería contar. A partir de este momento, pues además de agradecerles su presencia y su atención, queda a la disposición de lo que me quieran preguntar, si yo se lo puedo responder. Muchas gracias.